Y pues bueno, yo soy de Valencia, mi nombre es Luis. eh, Llevo, ¿qué serán? Ya 42 años de misionero, 32 de sacerdote. Estoy en una comunidad que se llama Fraternidad Misionera, bueno, Familia Misionera Verbum Dei. El fundador nuestro falleció hace 5 años, más o menos, sí, en junio, hace 5 años. Y es una comunidad muy joven, en ese sentido, aunque se ha extendido mucho. Y es lo que en la Iglesia se está llamando ahora como nuevas formas de vida consagrada, que incluyen todos los estados de vida. Es muy, muy interesante, ¿no? De hecho, en Roma solo hay, a nivel pontificio, hay 6 aprobadas. Entonces, el Verbum Dei se aprobó en el 2000 a nivel pontificio. El mismo San Juan Pablo II la firmó, o sea, con mucho interés, ¿no? Por todo eso nuevo que estaba surgiendo. Y nada, y aquí en Medellín, en Colombia, llevo 10 años trabajando, pues trabajamos en distintas áreas. O sea, el carisma nuestro es formar apóstoles, sería lo de Aparecida, ¿no? Discípulos misioneros, apóstoles de todo estado de vida, condición, edad. Entonces, o sea, que nosotros llevamos eso, como 50 años ya trabajando todo el tema del discipulado, ¿no? Que ahora es lo que surgió y que también ustedes, ¿no? Pues en Yeshua también todo el proceso que ustedes llevan, ¿no? También más o menos es muy similar. Lógico, nosotros también tenemos ya gente con vida consagrada, hay distintas formas de vinculación. Y bueno, pues estuve en otros países, bueno, en Europa, en España, Portugal, Roma y Alemania, sobre todo, ¿no? O sea, más estable. Y aquí, sobre todo en México y en Colombia. Aunque también estuve en otros países, en alguna misión puntual, pero donde más he estado ha sido en esos países. Bien, no sé si había algún más, si no, pues ya pasamos al contenido. Eh, Bien, pues me comentaban compartirles de cara a lo que es el proceso del matrimonio, eh, lo que sería como esa segunda etapa, ¿no? Después de la etapa, diríamos, de, del enamoramiento, sí, del flechazo, ¿no? Pues el grito de Adán, ¿no? Eureka. Bueno, eso era de Arquímedes, pero lo ponemos un poco de Adán, ¿no? Cuando vio a Eva, ¿no? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Aunque sabemos luego por la historia de Génesis que luego pasaron al amor platónico, ¿no? Que era plato va y plato viene, entonces platos a la cabeza, ¿no? Adán y Eva. Porque en el Génesis mismo se ve, es muy interesante porque se ve el proceso, o sea, Dios crea todo el proceso de la creación, ¿no? El contexto. Luego crea a Adán, bueno, eso es un resquicio machista también de la escritura, porque como todo ser humano nace de mujer, no, ahí dicen, no, no, vamos a poner que primero empezó el varón y luego la mujer. Bueno, es un complejo que ahí se plasmó en forma de parábola. Pero bueno, forma a Adán y después Adán, de hecho Dios le dice, pon nombre a todas las cosas, ¿no? Y el feliz poner nombre era dominar, o sea, darle el ser, porque el nombre en la Biblia es el ser, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, el rey David conquistaba una ciudad, le daba su nombre. Poner el nombre es dar el ser de la persona, ¿no? Por eso también cuando en Isaías dice que al pueblo, Dios le dice, y se te nombrará con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor, ¿no? O sea, Dios pronuncia su nombre sobre nosotros, significa que nos da su misma vida, su ser, ¿no? Bueno, entonces Adán pone nombre, es decir, es el rey de la creación, pero toda la creación no le llena, no le satisface. Esto es muy interesante porque el corazón humano, Dios lo ha creado para Dios, o sea, no para las criaturas, ¿no? De todas maneras, claro, Dios dice que lo puso en un letargo y le sacó una costilla. Bueno, en hebreo la palabra se puede traducir por costilla, costado o mitad, ¿no? A mí me gusta la traducción, la misma palabra, ¿no? O sea que por la tradición se tradujo por costilla. Dicen que luego cuando ya estaban Adán y Eva ya siendo vida matrimonial, ¿no? Cada vez que Adán se iba de cacería y volvía, Eva le contaba las costillas, a ver si le faltaba otra por ahí. Entonces, bueno, entonces Dios tomó la mitad, formó a Eva, es como la imagen del complemento. O
sea, tanto a nivel de sexo, ¿no? Varón, mujer, psicología. O sea, es hombre, varón, porque hombre se puede entender desde el sentido de ser humano, ¿no? Varón y mujer. Bueno, entonces los crea complementarios eh, y justamente para esa comunión, esa unidad, ¿no? Dice, se unirán y serán una sola carne, o sea, un nosotros, ¿no? Bueno, ahí diremos de una forma sencilla, muestran ese proceso. Pero el Génesis sigue, es muy interesante. Y eso que decía en plan de broma del amor platónico, nos echaban los platos a la cabeza, viene después, justamente. Entonces, ahí es donde se ve que incluso el amor humano no llega a llenar al corazón, el de un hombre y una mujer no puede colmar, ¿no? Porque el corazón está hecho a imagen de Dios. Eso lo dice ahí, o sea, a imagen de Dios y semejanza los creo, ¿no? Varón y mujer los creo. En Génesis 1, 26 y 27. Pero ahí es donde sale la serpiente, justamente, y la serpiente, ¿qué hace? Muy astuta, no tienta al varón, sino a la mujer, ¿no? Por algo ahí dicen que si la creación fue de menos a más, lo último que formó fue la mujer. Era como la versión mejorada ya del varón, ¿no? Por eso más compleja también. Los varones somos más simples, más sencillos, ¿no? Bueno, entonces el punto es que eh, justamente sale la serpiente y ¿qué hace? La serpiente los tienta desde ese deseo y esas ansias del corazón. Y es cuando le dice a la mujer, bueno, con mentiras, ¿no? Que si come de ese árbol será como Dios. Entonces, esa es la tentación más grande, pero es que no es una tentación, es una vocación. Es que Dios quiere que seamos como Él, ¿sí? Pero ahí la tentación era hacerlo, pero no por el camino de Dios, sino por un camino, un atajo, ¿no? Desobedeciendo a Dios. Y justamente, de hecho, bueno, en el Evangelio, en San Mateo, cuando empieza el discurso de la montaña, Jesús lo dice y lo dice con toda la fuerza, sean perfectos como el Padre es perfecto, ¿no? Lucas traduce por misericordiosos. Bueno, pues eso es la tentación del Génesis. Si comes serás como Dios. Pero justamente era una desobediencia. O sea, que la serpiente muy astuto toca algo que es bueno, la vocación a ser como Dios, pero le engaña por el camino, ¿no? El modo de vivir. Entonces, ¿eso qué significa? Que justamente el corazón de la mujer y del varón están creados para Dios. Muy importante, porque solo Dios podrá colmarlos, ¿no? Plenamente. Yo recuerdo en un equipo que nosotros preparando parejas de novios, ¿no? Para el matrimonio, eh, justamente una de las muchachas ya estaba a punto de casarse y le faltaban unas semanas. Y ella toda nerviosa habló con una misionera que estaba en el equipo de formadores y le dice, ay, tengo miedo porque me he dado cuenta que mi novio no me llena, ¿no? Y entonces la misionera se sonrió y le dijo, bueno, pues ya estás preparada para el matrimonio. Y ella se quedó como, ¿qué? Interrogante, ¿no? Dice, pues sí, ahora sí que no entiendo nada. Es cuando ella le comentaba, dice, eh, claro, era en plan de broma, pero luego ya hablaron más profundamente y es, no, justamente te tienes que dar cuenta que ni tu novio ni 100 como él te van a llenar. O sea, que el corazón está creado para Dios. Ese San Agustín, ¿no? Nos hace para ti, Señor, y nuestro corazón no andará inquieto, hambriento, desesperado, ¿no? Frustrado, triste, hasta que dé contigo. Claro, si la cosa es así, de hecho, el sacramento del matrimonio da un elemento esencial. Bueno, hay tres elementos, por no resumirlos, que da justamente el sacramento del matrimonio, que no da un matrimonio solo civil o de otras formas, ¿no? Pues ahora hay muchos modos de unirse y que hay que respetar, pues según la conciencia de cada quien, ¿no? Pero el sacramento da un plus inmenso. El primero es que muestra que el enamoramiento y la vida matrimonial es una vocación. Claro, cuando yo no lo veo desde la fe, yo me enamoro, me atrae una persona, se hace un proceso de conocimiento y decidimos vivir juntos. Muy bien, ¿no? Nos queremos. Pero como el amor humano es tan pobre, ese amor es limitado y llega a defraudar, lógicamente, porque no es que haya mala intención, yo quiero hacer feliz a la persona que amo, pero no puedo. Yo no he visto mayor dolor y tristeza, pero de verdad con un dolor a hombres o a mujeres casados, ¿no? Pero por separado, que han hablado conmigo, eh,
ese sufrimiento de querer ser feliz a la persona que amas y no poder. Eso es fuertísimo, ¿no? Porque es un sentido de dolor, de frustración, porque sabes que tu alegría es la alegría de la otra persona, ¿no? Pero justamente ahí es donde uno capta. Primero, claro, se rompe el matrimonio y dice, bueno, pues ya se me acabó el amor, ¿no? Eso es lo que se escucha mucho por ahí. Pero no es que se acabó el amor, o sea, se acabó mi pobre amor humano, ¿no? Por eso también San Juan, que es el último evangelio que conoce los otros tres, eh, que profundiza justo los otros tres evangelios, empieza con las bodas de Caná, justamente. Juan, en el capítulo 2 del evangelio, empieza justamente con las bodas donde se acaba el vino. O sea, ese vino que se acaba es el amor humano que es limitado y termina. Pues esto es una introducción ya a lo que es esa segunda etapa del matrimonio, ¿no? Después del enamoramiento, wow, yo no sé si ustedes han visto esa película que es muy bonita, ¿no? No sé si de Walt Disney o de Pixar, ¿no? La de Wall-E, ya es antigua. La conocen, ¿no? De este robot, es de dibujos animados, ¿no? A mí me encanta porque la película de Wall-E toma la simbología de Adán y Eva. De hecho, ella se llama Eva, ¿no? Eva, Wall-E, Wall-E. Entonces, y además tocan la psicología hombre-mujer. Wall-E es un robot todo feo, oxidado y tal, pero duro, tal. Y está la Tierra, o sea, la película es que la Tierra está ya deshabitada, llena de basura, y Wall-E empieza a almacenar y a ser montañas de basura ya recopilada, ¿no? Aprisionada. Bueno, y Eva, entonces la humanidad se va en una nave espacial y Eva es un robot súper moderno que lo envían a la Tierra a ver si hay vida. Entonces, Wally se enamora de Eva, ¿no? Entonces, está muy bonita la película. Entonces, se enamora y hay un momento en que Eva encuentra una planta, o sea, que ya hay vida, hay oxígeno, la mete dentro es la imagen de la vida, ¿no? La mujer como custodia de la vida. La mete dentro del robot y ya se queda en stand-by, ¿no? Tic, tic. Entonces, Wally le toca, tal, y ve que ya no reacciona, ¿no? Entonces, es muy interesante, y Wally la ata y la lleva como si fuera un globo, una bomba, así de gas, ¿no? Y entonces se ve que él la cuida y hace de todo, ¿no? Pasan rayos, tal, 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 bueno. Y todo eso se va grabando, porque tiene una cámara, la Eva, la robot, ¿no? Va grabando todo eso, ¿no? Y solo después, al final de la película, ella ve la cinta de lo que él hizo por ella, o sea, cuidándola, entregándose, y eso a ella la enamora también. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque realmente en ese proceso de esta segunda etapa, donde ese enamoramiento, donde estás dispuesto a dar la vida por la otra persona, eso se va apagando y hay autores que hablan como de aterrizar en la realidad, ¿no? Es como la crisis de la realidad, entre comillas, ¿no? Un día te despiertas, miras en la cama y dices, ¿y quién es este? ¿Quién es esta? ¿No? O sea, como que, ¡pum!, despiertas, ¿no? Y entonces, o sea, te bajas de esa nube y empiezas a entrar en esa realidad. Bueno, aquí hay un punto muy interesante y es esta etapa, o sea, todas las etapas del matrimonio, que son etapas en el fondo de santidad, son etapas de madurez humana. Entonces, de hecho, la crisis en el matrimonio, en general, ¿no? O sea, tampoco hay que generalizar, hay situaciones distintas, ¿no? Pero en general son crisis personales que se proyectan en la relación matrimonial. Esto es muy, muy importante. Es claro, si yo me encuentro con un choque, ¿no? Con un bloque, que yo no quiero avanzar o madurar, se va a romper el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en ese amor de primera etapa de fusión, de todo lo mío es tuyo y tal, pero que es más donde yo me niego, pero es un negarme que no es sano, porque si cuando Jesús en el Evangelio dice los dos mandamientos fundamentales de la ley, dice amarás a Dios con toda la mente, corazón y fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. O sea, Dios nos pide que nos amemos bien a nosotros para poder amar al otro, ¿sí? Con el amor con que me amo. Pero en la primera fase yo no me amo. O sea, yo estoy fundido en la otra persona porque siento que me va a complementar, me va a hacer feliz, ¿no? Es cuando eso empieza a aterrizar, uno se va dando cuenta que es una proyección, ¿sí? Incluso del inconsciente, o sea, hay un punto ahí, eso a nivel psicológico es muy bonito, no me da tiempo de desarrollarlo, pero hay estudios actuales muy interesantes, ¿no? Que van hablando cómo uno busca esa complementariedad, ¿no? También desde el inconsciente, pero claro, la persona es mucho más que psicología y que cuerpo. Hay un fondo espiritual
que es impresionante, ¿no? Y que es un abismo que solo Dios puede llenar. Bueno, entonces, eso, hay un punto aquí que hay que dar el salto ya a la madurez, ¿no? Hay un autor que esta etapa le llama la etapa de la lucha de poderes. ¿Por qué? Porque empieza uno a caer en cuenta que uno ha estado entregándose ciegamente, eh, pensando que ahí estaba el todo, ¿no? Pero era por una proyección que yo tenía en la otra persona, pero al final caigo en cuenta que la otra persona no es la proyección que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Y entonces viene una tensión. O sea, porque viene diciendo, bueno, yo me estoy entregando y la otra persona como que no me da, ¿no? Y entonces uno empieza como a hacer como una guerra de trincheras, ¿no? O sea, como a recuperar terreno. No, pero tal, a medirse. No, pero fíjate, yo me entrego así, tú no te entregas así y tal. O sea, empieza a calcular. Bueno, pero ahí es porque uno va aterrizando en el amor humano que uno tiene. Depende de la madurez de la persona en esa situación, ¿no? Pero ahí es donde empieza el conflicto. Bueno, cuando Jesús en el Evangelio, a mitad del Evangelio, porque el Evangelio también habla del proceso de madurez del discípulo. Es muy interesante. Y eso nos puede servir, incluso la Biblia en general, el proceso de Dios con su pueblo, que muchos profetas lo usan como el modelo de un matrimonio, ¿no? Dios como el esposo y el pueblo como la esposa, ¿no? Se va viendo las etapas del pueblo en la relación con Dios, se pueden comparar perdón, con las etapas del matrimonio también, ¿no? Pero me detengo más en el Evangelio. Cuando Jesús empieza el Evangelio, empieza haciendo milagros, multiplicación de panes, bueno, la gente feliz le sigue, ¡buah! Es una locura, ¿no? Pero llega un momento en que Jesús empieza a aterrizar, ¿no? Y a bajar un poquito. Y es cuando a los discípulos le dicen, ¿y tú quién dices que soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ti? Y Pedro, inspirado por Dios, dice, no, tú eres el Mesías, ¿no? En Mateo es el capítulo 16, es justo la mitad del Evangelio. Y a partir de ese momento, Jesús cambia la estrategia, ¿no? O sea, hasta ese momento era la etapa del enamoramiento. O sea, milagros, maravillas, multitudes, éxito. Y uno dice, bueno, yo me apunto, es que esto es una maravilla, este matrimonio, ¡guau! Es una pasada, ¿no? Placer, ¡guau! Sueños, tal. Pero llega un momento en el que Jesús dice, bueno, la gente, ¿qué dice de mí? Pero tú, ¿qué dices de mí? Y cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, en ese momento los teólogos dicen que hay un cambio total en la pedagogía de Jesús, porque Jesús les ama, pero Jesús quiere que vayan creciendo en el amor. Y entonces, a partir de ese momento, Jesús le dice a Pedro quién es para él. O sea, Pedro primero dice quién es Jesús para él, ¿no? Y luego Jesús dice, bueno, pues ahora te voy a decir quién eres tú para mí, ¿no? Y Jesús empieza a hablar de la pasión. Es el primer anuncio de la pasión, ¿no? Que los discípulos no entienden, o sea, no les cabe en la cabeza, porque, hombre, no ha desayunado hoy o qué le ha pasado, ¿no? Que empieza a hablar que el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y morir y lo matarán y tal. Al tercer día resucitará. Pero eso de lo último, los discípulos ya ni lo escuchaban. O sea, del pánico que les daba, como así que te van a humillar. Si pensamos que tú vas a ser el rey de Israel y no todos los ministros, ¿no? O sea, todo va muy bien hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento es cuando Jesús empieza también las condiciones para seguirlo. Bueno, las condiciones del seguimiento son condiciones para vivir cualquier estado de vida, para vivir el seguimiento de Jesús en el matrimonio. Entonces, centrémonos en el matrimonio. Él pone tres condiciones en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 9 de Lucas, versículo 23, dice, bueno, el que me quiera seguir, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pone tres condiciones, ¿no? Pero fíjense que son condiciones de madurez espiritual y humana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no estoy dispuesto a morir a mí mismo, es decir, pasar del te quiero al te amo. Esto es muy importante. Cuando uno se enamora, brota el te quiero, ¿no? Pero el verbo querer está centrado en mí mismo, ¿no? Yo te quiero para mí, ¿no? Sería. Está bien. Y eso, de hecho, cuando el Papa Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor, ¿no? Muy bonita. Él recogía también de un filósofo, eh,
y también de un autor, escritor, Carl Lewis, no sé si han oído hablar, que él tiene también sobre el amor, ¿no? Escritos de filosofía, y entonces, que habla del amor de ágape y el amor de eros, ¿no? El eros y el ágape. O sea, el eros es el yo te necesito, y está bien, es necesario, ¿no? Si no, yo no me uniría a la otra persona. Pero está el ágape, que es el yo te amo, me entrego a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues el yo te quiero, claro, si una mamá va con la niña ve un puesto de helados y se le hace la boca agua, ¿no? Y dice, mamá, quiero un helado. La niña no dice, mamá, amo un helado. No, no lo amo, lo quiero, ¿no? Lo quiero para satisfacer el hambre que tengo, ¿no? Ese yo te quiero, es decir, yo te necesito, tú me complementas, está bien, está muy bien, pero tiene que poder pasar al yo te amo. Y amar implica también entrega, sacrificio, ¿no? O sea, y implica negarme a mí mismo. Y ahí es donde empieza a ver el problema. De hecho, muchas parejas se separan en ese primer escalón. O sea, por inmadurez no son capaces de morir para empezar a madurar en el amor de la otra persona. O sea, porque experimentaría un placer más grande, pero ellos no lo saben. Si no tienen a alguien que les acompañe en ese proceso, dicen, no, se me acabó el amor, pero no se acabó el amor, se acabó el querer. ¿Me explico? No, se nos acabó el amor, la nube, la fantasía y tal, y ya se separan para buscar otra vez otra persona de la que enamorarse y volver otra vez a las burbujas, pero nunca madurará esa persona, ¿se entiende, no? Es el precio de madurez, que en realidad es de ir creciendo, como la parábola de los talentos, en experiencia de mayor plenitud, implica también ir muriendo a un amor más infantil, ¿se entiende, no? O sea, hay procesos de crecimiento. Bueno, entonces, eh, claro, ahí implica un proceso espiritual muy grande, porque para yo madurar tengo que trabajarme en mí mismo. En el catecismo de la Iglesia Católica, eh, no sé si lo han visto en algún contexto, igual sí que lo han mirado en alguna formación o así, ¿no? Hay un apartado que dice la vocación a la castidad. Está a partir del número 2337, ¿no? 2337. Habla de la vocación a la castidad. Esto es muy interesante porque esto es para todo ser humano. O sea, la castidad no es lo mismo que la virginidad, ¿no? Es distinto, ¿no? La castidad es la virtud por la que la persona de cualquier estado de vida acoge el amor de Dios, que es el amor puro de Dios, y desde ese amor ama al hermano, ¿sí? Entonces, aquí es muy interesante porque para vivir esa vocación, bueno, aquí les leo la definición, dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Entonces, fíjense, entonces termina con esta frase que es la síntesis. La virtud de la castidad, por tanto, entraña dos cosas: la integridad de la persona y la integridad del don. Entonces, me quería detener, aquí lo explica, si quieren, ustedes luego lo leen, porque es precioso. Entonces dice, primero, implica la integridad de la persona. Es decir, si yo te amo a ti, y amar es darme, o sea, es entregarte lo que yo soy. ¿Cómo te puedo dar, cómo me puedo dar si yo no me poseo? ¿Se entiende? O sea, y eso que parece tan obvio, no es obvio. O sea, resulta que si yo estoy esclavo del alcohol, y eso me esclaviza, yo ya no me puedo entregar al 100 por 100 a mi esposa o a mi esposo, porque estoy esclavo del alcohol, por decir algo, ¿no? O estoy esclavo del trabajo, o estoy esclavo de mi vanidad, o estoy esclavo XXX. O sea, esas esclavitudes no hacen que yo viva la integridad de mi ser. O sea, no me poseo a mí mismo, entonces no me puedo entregar, ¿entiende? Entonces aquí hay un elemento que cuando Jesús dice, niégate a ti mismo, no es algo negativo, es positivo, es niega esa falsa imagen de ti mismo. San Pablo le llama en las cartas el hombre viejo, ¿no?
O sea, nosotros está el hombre viejo y el hombre nuevo, ¿no? Entonces hay que morir al hombre viejo para resultar el hombre nuevo. Pero resulta que yo me he casado, se han casado, en realidad en el matrimonio de 4. Está el hombre nuevo y el hombre viejo de él, y la mujer vieja y la mujer nueva de ella. Entonces, normalmente hay más parte del hombre viejo y de la mujer vieja de los que se han casado, enamorados, ¿no? Y el hombre nuevo y la mujer nueva están todavía muy en un embrión, ¿no? Entonces, el proceso del matrimonio es ir menguando ese hombre viejo e ir subiendo el hombre nuevo. Y lo mismo la mujer, ¿no? La mujer vieja ir dando paso a la mujer nueva. Entonces, claro, hay que acompañarse y ayudarse en el proceso, porque si no es un caos. Si yo no quiero crecer o morir al hombre viejo, se rompe el matrimonio. O no se rompe, pero ya no es un matrimonio como Dios quiere. Hay parejas que son enfermizas, ¿no? Y la gente dice, mira, qué pareja más maravillosa, son el uno para el otro, ¿no? Nota que él es o, una persona pues que es un perezoso y un arrimado, y ella es una dominanta. Y entonces genial, es uno para el otro, ¿no? Es casi como un hijo, ¿no? Y ella lo controla, le dice y él obedece y feliz, ¿no? Pero eso es una cuestión que no es el ideal, ¿me explico? O una persona también que es masoquista y se enamora de un sádico, ¿no? Y dicen, ay, son el uno para el otro, por eso es enfermizo, ¿me explico? O sea, hay parejas que perseveran, pero no desde el amor maduro de Dios, ¿no? Y justamente el matrimonio es para ir creciendo en madurez, o sea, en crecimiento mutuo. O sea, en el Génesis pone 2 verbos muy interesante cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, dice, le haré una compañía y una ayuda adecuada. Pone 2 cosas, ¿no? Entonces, el matrimonio es justamente para darme ese sentido de afecto, de compañía, y también para ayudarme a crecer. O sea, es un tema muy interesante, ¿no? Entonces tiene que ser una ayuda. Yo no puedo estar centrado en mí mismo solo, ni olvidarme de mí y estar centrado en el otro o en la otra, porque los dos extremos son negativos, ¿no? El equilibrio es cuando justamente porque me amo bien a mí, y por eso yo me alimento de Dios, amo bien a mi pareja y también le doy mi entrega junto con el amor de Dios. Fíjense que es muy interesante el amor de amistad, es ese amor que hay que luchar en esta segunda etapa, porque la segunda etapa es pasar del egoísmo a empezar a dar los primeros pasos del amor, ¿no? Es un salto, pero es un salto que duele, ¿no? Y también por eso mutuamente hay que ayudarse un poco con un poco de anestesia, ¿no? Cuando, o sea, porque si no le metes anestesia, la operación duele, ¿no? Entonces, claro, hay que meterle cariño al asunto, pero también hay que apretar, ayudarse mutuamente a salir del infantilismo al amor, ¿no? O sea, a la entrega, ¿sí? Bueno, por eso, por ejemplo, ya ustedes están casados, ¿no? El noviazgo es tan importante. Yo cuando hablo con parejas de novios, incluso les explico las razones de por qué no tener relaciones prematrimoniales, incluso parejas que tenían ya vivían juntos, incluso se quedan impresionados, sobre todo ellas, pero bueno, los dos, y en ese momento cortan las relaciones prematrimoniales, impresionante. Y yo no les digo, no, si no es porque la iglesia diga que es pecado o no es pecado, es que eso, la iglesia puede decir lo que quiera. Es que la iglesia, si lo dice, no es porque sea una moral, ¿no? Que le imponen desde arriba, es porque la iglesia es sabia y tiene experiencia en la humanidad y se da cuenta que lo más profundo del ser humano busca la comunión, ¿no? Y entonces saltarse ese tema de las relaciones prematrimoniales es romper un proceso y saltarse algo que es muy profundo en la pareja, ¿no? Porque lo que más cuesta en el matrimonio, y eso es una lucha para toda la vida, es llegar a tener esa comunión profunda espiritual, que parece fácil, pero no es nada fácil. Yo me acuerdo que hablaba con un matrimonio muy amigo mío, ¿no? Que de hecho los dos murieron. Ellos tienen una hija misionera consagrada en mi comunidad. Son mexicanos, ellos murieron los dos en un accidente de carro, ¿no? Y entonces ellos llevaban como 27 años casados. Y él me decía, Luis, ¿te puedes creer que pues ya mi esposa y yo pues ya somos uno y nos queremos mucho, ¿no? Y yo me desnudo, o sea, es la imagen del Génesis que iban desnudos, ¿no? Hay una transparencia a nivel físico y tal, preciosa, ¿no? O sea, no tengo ninguna pena, al contrario, ¿no? O sea, hay esa apertura.
pero ¿te puedes creer que todavía llevo 27 años y siento pena, vergüenza y todavía no me he abierto totalmente a mi pareja? Interiormente se refiere, ¿no? Hay un elemento interior que implica como grados de intimidad. De hecho, cuando los santos, los contemplativos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús habla de las moradas, que es el camino hacia el interior, ¿no? Eso, para encontrarme con Dios que habita en mí, ella habla de varias moradas, ¿no? Como hasta 7 moradas. Bueno, esos grados de intimidad son los grados que se tienen que ir dando en el matrimonio también. ¿Me explico? Entonces es un proceso y muchas parejas se conforman con estar prácticamente en los primeros grados, ¿no? Y entonces, pero eso es fascinante. Yo, por ejemplo, mis padres, yo tengo una experiencia de mis padres súper enamorados y cómo fueron haciendo una síntesis entre lo físico, lo espiritual, pero una armonía que es preciosa. Y mi padre me lo decía, ¿no? Después de que murió mi madre, él decía, ¿te puedes creer que, o sea, la oración nos llevaba a una unión física tremenda, ¿no? Y cada vez incluso de más placer, más plenitud en la sexualidad, en el afecto, en el cariño, en todo. Y eso nos llevaba a la parte espiritual, de compenetrarnos en el proyecto, en los diálogos. O sea, era mutuo, ¿me explico? Había una integración de crecimiento mutuo, de promoción. Entonces, claro, ves una alegría y una realización tremenda. Luego en la misión, ¿no? Un proyecto común. Pero eso se da justamente ejercitándose y sabiendo que Dios me está pidiendo que esa crisis de que se acabó, entre comillas, el enamoramiento y empieza la lucha de pasar al amor gratuito, ¿no? Al amor auténtico, que es el de Dios, implica un esfuerzo, ¿no? Y un esfuerzo que si uno ora, uno lo va entendiendo y uno lo sale, ¿no? Eso es un punto que es vital. Bueno, yo quería también comentar aquí un aspecto que creo que es importante. Yo no sé si conocen ustedes el librito este muy famoso del psicólogo Gary Chapman o Kampman, que es el de los 5 lenguajes del amor. No sé si lo conocen. Eh, Se lo recomiendo, es un libro muy bonito, muy sencillo, que habla para las parejas y se llama Los 5 lenguajes del amor. Bueno, él habla, digo porque yo eso con parejas que tienen problemas y tal, cuando yo veo que les cuesta dar ese salto de madurez, lo que yo les ayudo a los matrimonios es a ir viendo como un escáner en las distintas dimensiones de la vida, cómo ir haciendo conexiones. Cuanto más conexiones hay entre él y ella, más canales donde se pueden comunicar, ¿no? Pensamientos, sentimientos, proyectos, amor, afecto, que cada vez más comunión puede haber entre ellos, ¿no? Entonces, porque a veces solo hay una o dos conexiones y ya la pareja se conforma y es muy frágil, ¿no? Eso es muy frágil. Y de hecho, cada vez tendría que haber más conexión. Bueno, él habla de 5 lenguajes del amor. Yo cuando he predicado sobre este tema, yo he dicho más lenguajes incluso, porque yo lo comparo con la vida espiritual. Yo en mi vida con Dios, en mi relación con Dios, como ese matrimonio espiritual, yo capto mucho más canales de comunión y los aplico luego también al matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio es sacramento de nuestra unión con Dios, ¿me explico? Es una parábola realmente viva y por eso es tan bonito. La vida espiritual de mi matrimonio con Dios lo puedo plasmar sacramentalmente en el matrimonio humano. Bueno, entonces, la clave está en que muchas veces tenemos que preguntarnos yo en qué lenguaje estoy más afincado, porque muchas veces el problema es del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, él habla de 5 lenguajes. El primer, los escribo así rápidamente, está el amor se comunica por el lenguaje, las palabras, ¿no? Entonces hay gente más sensible. Normalmente las mujeres son muy sensibles al tema del lenguaje, ¿no? Yo escucho muchas veces eso, ¿no? Ay, cariño, hace tiempo que no me dices que me amas. Él se está matando porque está diciéndole que le ama a través de otro lenguaje, ¿no? Porque él le ama a ella, pero ella no capta el otro lenguaje. Por ejemplo, el segundo lenguaje, que es mucho también de las mujeres, pero más del varón por psicología, es mostrar que te amo haciendo cosas por ti, ¿no? Trabajando, haciendo servicios, tal. Entonces yo muestro el amor que te tengo haciendo cosas, ¿no? Y a lo mejor la mujer necesita sencillamente que se lo expreses, pero a lo mejor el hombre es medio mudo, ¿no? Que hay que sacar las palabras ahí con una tenaza, ¿no? Pues claro, tampoco sabe expresar sus sentimientos,
¿Y qué pasa? Que hay un sentimiento como de frustración, pero no es porque no haya amor, sino porque no estamos en la misma onda. Que me hablas en chino, o sea, me estás diciendo que me amas, pero no te entiendo, ¿no? Y yo quiero ser amado o amada en un lenguaje que yo lo entienda. Esto es muy importante, porque eso puede causar crisis muy fuertes, incluso rupturas, por falta de no hablar el lenguaje del otro o de la otra. Entonces, cuando uno pasa del enamoramiento porque en el enamoramiento dices, sí, cariño, lo que tú quieras, lo que tú digas, ¿no? Lo que tú decidas y tal. Pero ahora que yo empiezo a caer en cuenta que yo me tengo que amar bien para amar al otro, eh, entonces si tengo que decidir, me doy cuenta que no acepto al otro. Bueno, entonces quiero controlarlo, bueno. Entonces es una etapa de lucha, ¿no? De lucha, de control, de poder y eso. Y tengo que purificar ese amor. Otro lenguaje del amor es el del regalo. Yo expreso que te amo regalándote cosas, ¿no? Detalles y tal. Y yo siento que me amas si me tienes detalles conmigo, porque estoy en esa onda, en esa sintonía, ¿no? El otro es el lenguaje corporal. Hay personas que son más kinestésicas, ¿no? Más del cuerpo. Entonces, un beso, un abrazo, una palmada en el hombro, ¿no? El cariño, o sea, una relación íntima. O sea, son expresiones de cariño y de amor por las que yo capto eso. Claro, si yo me encuentro parejas en las que por herencia, ¿no? Porque sus padres eran más secos que nada, ¿no? O sea, a nivel de sentimientos, y la persona ni sabía abrazar, eh, y al contrario, la otra parte es súper afectuosa, cariñosa, o sea, ahí hay a veces frustración si no se educa, se trabaja ese punto, y eso es muy importante, trabajar el lenguaje, ¿no? No es decir que no me amas, sino no te entiendo el lenguaje con el que tú me amas. Y luego el último, el lenguaje, el quinto, es el de dar tiempo de calidad. O sea, el estar contigo, dejando otras actividades y tal, escuchándote a fondo, mirándote a los ojos. O sea, eso es muy importante en la pareja, ¿no? O sea, sabiendo que la otra persona me comprende, ¿no? No está, porque uno dice, no, estamos todo el día juntos, ¿no? Porque sabemos que trabajan juntos, ¿no? Pero eso no llena, no es lo mismo estar contigo, a solas, ¿no? Escuchándote, hablando, bueno. Entonces, la pregunta sería, que se los dejo de tarea, es, ¿cuál es mi lenguaje favorito? Porque a veces en la pareja ni siquiera se ha expresado eso, porque puede parecer hasta humillante, más a los hombres por el machismo que hay, ¿no? O sea, es casi como mendigar amor, ¿no? Como diciendo, a mí me encantaría que tú me amaras así, de esta manera, pero me da pena decirlo, ¿no? Es como el que en el noviazgo el chico le regaló unas rosas blancas, ¿no? Y ella, por no hacerle feo, porque no le gustaban las blancas, dice, ¡ay, qué bonito! Y él pensó que le gustaban las blancas y llevan 40 años regalándole flores blancas y ella no ha sido capaz de decirle, perdona, es que no me gusta la blanca, regálame las rojas. Pero por no hacer, pero eso es falta de libertad interior y de empezar a buscar también cómo agradarse mutuamente, ¿no? Es cómo me gustaría que tú me amaras en tal situación, ¿no? O con qué lenguaje, y también tú dime cómo te gustaría que yo te amara. O sea, el tema del lenguaje es muy importante, ¿no? Porque la actitud está, pero a veces no hay. Yo lo que aconsejo, y yo creo que es también una riqueza, es que uno aprendiera a amar y a ser amado en los 5 lenguajes, porque entonces hay una riqueza de comunicación tremenda, ¿no? O sea, una persona que no es detallista, bueno, ejercítate en tener detalles, ¿no? Sorprender a tu pareja. ¿Vale? No significa que tengo que hacerlo todos los días, ¿no? Pero también otra persona que le cuesta hacer servicio, ¿no? Servir al otro, bueno, esfuérzate. Y la otra persona también capta, ¿no? Y capta esos lenguajes. O también cómo expresarlo. Yo el otro día hablaba con una mujer que es muda, o sea, no sabía, ni siquiera en un ascensor es capaz de decir buenos días y empezar una conversación, ¿no? Entonces yo le empecé a dar una tarea y empezó desde lo poquito y venía, al siguiente vez que hablamos, ella venía entusiasmada y dice, pude empezar una conversación y tal. Tú imagínate en la pareja, o sea, pues siempre era, claro, el otro era un locuaz, ¿no? Siempre, tal, tal, tal. Ella feliz porque le complementaba, ¿no? Su personalidad. Pero él tendría que ayudarle a ella a ir creciendo en esa saberse comunicar, ¿sí? O sea, saberse dar al otro, ¿no? Eso es muy, muy importante ese elemento. Bueno, entonces, eso de los lenguajes ayuda a ir muriendo en cierta medida a mi mundo, a mi lenguaje, a aprender el lenguaje del otro. Eso ya es un paso del te quiero al te amo. Es uno de los pasos, ¿no? Que podría ser muy interesante también saber expresar, ¿no? Y eso sería una dinámica muy bonita. O sea, ¿qué lenguajes yo le expreso el amor? Hacerme consciente
y yo qué lenguaje creo que tiene mi pareja por el cual me quiere expresar su amor, ¿no? Y entonces entre ustedes tener ese diálogo, porque eso sería muy interesante, esforzarse cada uno en conectar y sintonizar con el lenguaje del otro. Sería como un punto ahí interesante. Luego otro elemento es la oración. O sea, pasar de ese morir a mí mismo para entrar a empezar a amar al otro con ese amor sacrificado. Un momentico que se oye unas voces por aquí. Pues voy a poner el audio, el audífono. Les decía que en el capítulo 15 de San Juan, en el que Jesús habla. ¿Aquí se escucha ahora? ¿Se escucha bien? Listo. Cuando Jesús, pongo esta comparación de Jesús en el capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, porque ahí Jesús dice, ya no les llamo siervos, sino amigos. O sea, hay un salto en la relación. Claro, ellos también, antes, más que siervos, es una imagen también como de arriba hacia abajo, ¿no? Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero les llama amigos y dice dos características. Fíjense qué interesante. Ese amor de amistad es el que ustedes tienen que ir conquistando, que no es un amor solo interesado, o porque me gusta, o porque tal, sino ya un amor que busca el equilibrio, o tal, la igualdad, ¿no? No tiene que ser un amor desigual, porque a veces uno busca más en el otro una compensación, ¿no? Una mamá o un papá o sea, alguien que me compensa en una falencia, ¿no? Y el ideal es que te vayan promocionando hasta que realmente sean eh, amigos, ¿no? O sea, es ayudarse dentro de la conyugalidad. Bueno, pues él dice dos características. Primera, les llamo amigos porque no tengo secretos para ustedes. Eso es muy interesante. Dice, porque todo lo que el Padre me da a mí, yo se lo comunico a ustedes. Entonces, aquí hay un paso que es muy importante y es compartir mi vida espiritual con mi cónyuge. O sea, lo que Dios me da en la oración, compartirlo con mi esposo o mi esposa, porque es el mayor amor que le puedo dar. Y eso une a un nivel mucho más profundo. Primero, el amor de Dios amortigua, como da una paz, una acción muy grande, ayuda también, es como si fuera una anestesia, ¿no? Facilita el cortar, ¿no? Con mis esclavitudes, mis cadenas, mis egoísmos, para con ilusión y con motivación lanzarme al encuentro del otro, ¿no? O de la otra. Es el primer punto. Y el segundo, dice Jesús, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Ese es dar mi vida física, o sea, mi tiempo, mi salud. Por eso es lo de los lenguajes del amor. O sea, Jesús ama a los suyos entregando su vida física, pero a través de su vida física está entregando la vida de Dios, del Padre, ¿no? Son los dos elementos. O sea, no basta entregarme yo si no le doy a Dios. Y tampoco bastaría dar a Dios si no me entrego yo. ¿Sí? O sea, va unido. Es como un amor eucarístico, ¿no? Que San Juan Pablo II comparaba el amor conyugal. Eso está en internet, ¿no? Las catequesis sobre el amor humano son preciosas de San Juan Pablo II. Él compara justo el lecho conyugal, ¿no? La cama del matrimonial con la mesa eucarística. Donde, porque dice que el amor es un amor eucarístico, ¿no? Donde yo voy amasando mi vida con la de Cristo y se hace, por eso lo que se consagre, fíjense, no son granos de uva o granos de trigo, sino que es esa uva y ese trigo trabajado por el ser humano, ¿no? O sea, por eso es fruto de la tierra, o sea, del don de Dios y del trabajo del hombre. O sea, lo que yo y Dios vamos amasando y se hace una sola carne primero con Dios y un solo espíritu, yo lo parto y lo reparto a mi cónyuge. Entonces le doy de comulgar a Cristo a través de mi vida, de mi amor humano. Entonces en mi amor humano le doy el amor de Cristo, ¿no? Y está comulgando con Cristo. Y por eso es, te entrego mi cuerpo. Claro, ahí la entrega conyugal, corporal, física, sexual, es un sacramento real de la vida espiritual, de la entrega, del cariño durante el día, ¿no? Es completa, o sea, es como el culmen. Se va integrando esa dinámica, ¿no? Entonces yo quería dejarlo por aquí, llevamos 45 minutos,
para mostrar que realmente el salto, o sea, el reto para entrar a esta segunda etapa del matrimonio es el primero, ver que hay un amor más grande, que hay un proyecto de crecimiento y que ese proyecto de fecundidad, de trascendencia y de comunión me tiene que entusiasmar para empezar a trabajarme, ¿no? A hacer una ascesis, un sacrificio, pero en función de crecer, ¿no? De amar más, de unirnos más, ¿no? Porque si yo solo veo el sacrificio y no veo la paga, entonces ya he hecho la toalla, que es lo que pasa a los que no viven una vida espiritual profunda, ¿no? Porque se les acaba el vino, como en las bodas de Caná, y se acaba la fiesta, ¿no? Menos mal que María acude a Jesús en la oración y le habla de que no tienen vino, ¿no? Y María luego le dice a los sirvientes, hagan lo que les digan. Es decir, María nos llevará a la oración, que es la fuente del amor, y Jesús hará que ese vino que se acaba en la primera etapa se multiplique y sea un vino mucho mejor, ¿no? En la segunda etapa. Y un vino que luego irá purificándose y irá siendo amar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,